Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio Dando en Bus hice un viaje internacional Santiago-Mendoza, Chile-Argentina en Tachuapa Internacional, una belleza de ruta cruzando las montañas de los Andes. El viaje inicia en Santiago a las 7:30 y llegamos en la tarde a Mendoza, Argentina. Son 365 kilómetros, 227 millas. Viernes 2 de febrero de 2024, 6 de la mañana, llegué en este hermoso M-Bus Suite desde Talcahuano, una belleza de viaje que está en otro video, y después de eso crucé la calle, desde el Terminal Sur al Terminal Alameda de Turbus en Santiago. El recinto está renovado, aunque este servicio internacional de Tachuapa usa los andenes antiguos, donde llegan los buses de Turbus y salen los buses de Cóndor, Jack y otras filiales de Turbus junto a los buses que van al aeropuerto. En el boleto tengo anotado que saldremos desde este andén, el andén número 22. En la madrugada justo llegó un bus de Tachuapa, pero era el que venía llegando desde Argentina, desde Mendoza. En el momento en que hice el viaje había un horario diurno y otro nocturno, 2 buses por lado y 2 buses por día. Este bus había salido a las 22 horas desde Mendoza, bus 4296. La espera me dio tiempo para ver algunos buses interesantes, como este bus nuevo de Turbus, un bus premium que venía llegando desde Panguipulli. También, qué ganas de viajar en ese bus, ya se dará en otro momento. Y de andén 22, además de ver los buses del aeropuerto alrededor, que están en otro video, el personal de Tachuapa revisaba los documentos de los pasajeros para aprobar el viaje, el preembarque. Ya con luz de mañana llegó el bus de nuestro viaje, la unidad 4300 de Tachuapa Internacional, una belleza de bus. Qué ganas tenía de hacer este viaje, qué ganas de grabarlo también, y por fin llegó el momento. Soy el primer afortunado pasajero que sube al bus. Está el bus vacío, ideal para que lo conozcamos antes de hacer la ruta. Todo el bus tiene asientos salón cama, que son estas butacas anchas, una categoría de asiento bastante cómoda. Acá abajo son 12 butacas salón cama en configuración 2 y 1. Hay bastante espacio, en todo el bus puede viajar muy cómodo. Eso es lo bueno de estas unidades de Tachuapa. Y aquí vemos el detalle de la primera fila de asientos en este primer piso. Como Modaza es peruana, me imagino que para los argentinos debe ser novedoso ver estos buses cuando llegan a Mendoza. Esto ya es el segundo piso de este bus Modaza Zeus 3, la ventana panorámica y los asientos panorámicos. Yo viajaré en el asiento individual. Vemos la patente GBLD 96 y aquí también tenemos asientos salón cama. Son 43 asientos en total, 31 arriba y 12 abajo. Fue genial tener el bus vacío. Casi nunca pasa porque la gente sube antes que yo. Yo estoy tomando fotos abajo. Esta vez fue diferente. Ahora vemos con mejor detalle la zona de los asientos panorámicos, los pares 13 y 14. Así se ve el asiento salón cama con su reclinación, aprovechando que no hay gente. Y mi asiento es el 15. Así se ve mi asiento individual, ideal para este cruce de cordillera, para este viaje tan bonito. Arriba tenemos luces de lectura, salida de aire acondicionado y también puertos USB para cargar dispositivos como el celular, algo que ocupé en casi todo el viaje con este cable. A un costado tenemos el posavasos, aunque sirve igual para botellas. Tengo un buen espacio para estirar las piernas, con el reposapiernas ya desplegado. El botón de reclinación está a un costado, se aprieta hacia abajo. Y aquí me ven disfrutando de este asiento salón cama y su reclinación antes de que subieran los demás pasajeros.
En la mayoría de las empresas internacionales tienes que llegar como una hora antes para presentar tus documentos. En Tachuapa, este trámite de preembarque se hace al acceder al bus, abajo. Revisan que todo esté bien y que puedas viajar. En otras empresas, este trámite toca hacerlo en boletería. En Tachuapa se hace abajo en el bus. Igual, siempre hay que preguntar en cada caso. Y esto es mi ticket de equipaje por la maleta que llevo en la bodega. Comenzamos el viaje al lado de un bus de Cóndor, otra filial. Vemos varios buses de Turbus. Todo este terminal o esta zona o área del terminal es de Turbus. Al terminal Alameda, que está en la estación de metro Universidad de Santiago. Uno sale del metro y hay un acceso directo a este terminal. Salimos del terminal Alameda y pasamos por el terminal sur, que está al lado, donde llegué antes y donde salen la mayoría de los buses internacionales que va a Argentina. De hecho, el horario original de este bus tiene salida a las 6:50 desde el terminal sur, pero nadie lo toma ya. Ustedes ya vieron que el bus llegó vacío. El terminal de Turbus es más seguro y 7:30 es mejor horario para subir al bus. Cuando uno compra el boleto, hay que estar atento con el horario y terminal de salida que estás eligiendo. Y ahora justo vemos uno de los buses G8 de Narbus. Yo tengo un viaje en ese bus. Hice Valdivia-Santiago con mi mamá en el 383 de Narbus. Lindo recuerdo. Con esto, ya psicológicamente, estamos dejando la ciudad de Santiago, la capital de Chile, el punto de partida de muchas de mis aventuras. Ciudad natal y ciudad de unos 6 millones de habitantes, la ciudad cada vez más cosmopolita. Este viaje tiene muchos simbolismos y significados, además del propio trayecto, que es muy bonito, y las reflexiones que van surgiendo y que siempre les voy compartiendo en estos episodios. En la parte histórica, la famosa empresa Tachuapa original funcionó entre 1959 y 2003. La parte TAS del nombre es un acrónimo, Transportes Aconcagua-Santiago, porque la primera ruta que hicieron fue una parte de lo que estamos haciendo, el viaje Santiago-Los Andes, ruta donde ahora reina Buses Ahumada, otra empresa que tengo en el canal y que he mostrado viajes en ella. La otra parte del nombre viene de Buses del Choapa, una empresa que compraron y que viajaba desde Santiago a La Serena, Coquimbo, ruta que he mostrado muchas veces en el canal con distintas empresas, y la ruta Santiago, Los Vilos y Yapel, Salamanca, del valle del río Choapa, que esa nunca la he hecho, pero alguna vez quiero hacerla. A la vez, la primera ruta internacional de Tachuapa fue el viaje Santiago-Mendoza, en 1978, cuando la ruta era realizada por otras empresas con autos, taxis colectivos, furgones, buses pequeños. De hecho, todavía en este viaje hay empresas que usan furgones o minivans, y Tachuapa fue de las primeras que usó buses grandes para cruzar a la cordillera hacia Argentina. 46 años después, año 2024, yo estoy haciendo el mismo viaje, aunque ya con otros buses, otra administración, y la nostalgia de una marca que significó mucho en la vida de varios viajeros, conductores, trabajadores, una empresa legendaria. Por fin estoy viajando en el Tachuapa, estoy viviendo la leyenda. Este bus no entra a los Andes, pasamos por fuera de la ciudad, que suele tener muchos camiones por el puerto terrestre. Ahí se ven todas las cargas del paso Los Libertadores, las actividades comerciales, fiscalizadoras y logísticas. Cientos y miles de camiones sudamericanos pasan por la frontera que cruzaremos nosotros. Si es primera vez que ves uno de mis videos, mi canal es esto. Es una carta de amor a los viajes en transporte público. Viajo a lugares bonitos. He viajado en buses, en aviones, en barcos, en trenes, en micros urbanas, vehículos nuevos, vehículos del año del queso. Disfruto de los trayectos, de las personas que voy conociendo y agradezco a Dios por tantas cosas bonitas en mi vida. Casi siempre viajo solo, aunque también he viajado con mi mamá, con mi familia, con algunos amigos y amigas. Hacer estos viajes me fascina, me llena de emociones positivas, de felicidad o alegría. La afición por el transporte ha sido un hobby precioso
me ha regalado muchas cosas hermosas, amistades, lugares, viajes, locuras, experiencias, y en este canal te comparto todo eso. Es mi bitácora de aventuras, me vas acompañando en esto, te invito a que te suscribas y sigas disfrutando de la ruta conmigo y los nuevos episodios que van pasando en mi vida. Lo único malo, entre comillas, de este horario es que viajamos contra el sol en esta parte, pero ya desde la frontera tenemos el sol en la espalda y todo se verá mucho más lindo. Desde los Andes, la ruta bordea el río Concagua y ya vamos en ruta de montaña, adentrándonos en la legendaria cordillera de los Andes. En la ruta podemos ver buses internacionales que hacen estos viajes entre Chile y Argentina y los buses de la minería que conectan la división andina de Codelco con la ciudad de los Andes. Andina es una mina de cobre en la cordillera. En el camino hemos visto el monumento Chacabuco, el Salto del Soldado y vamos al paso Los Libertadores. Toda esta ruta escénicamente preciosa también está llena de historia y de cosas que nos pueden parecer fantasiosas, pero que ocurrieran. La ruta está llena de referencias al cruce del ejército de los Andes o ejército libertador. El general José de San Martín comandó todo un ejército que tenía el propósito de consolidar la independencia de Argentina, liberar Chile y después a Perú del dominio español o realista. En el verano de 1817, ese ejército cruzó coordinadamente estas montañas por 6 pasos diferentes: Comecaballos, Guana, Los Patos, Uspallata, que es el paso que estamos haciendo, El Portillo y El Planchón. José de San Martín y Bernardo Higgins pasaron por Los Patos, que está más al norte, cerca de Putaendo, y por aquí las tropas eran dirigidas por José Gregorio de las Heras. Por las montañas pasaron soldados, caballos, mulas, muchas provisiones, abrigos, pero era y todavía es un camino muy extremo. El viaje tomó cerca de un mes. Estamos en verano. En estas latitudes el invierno es junio, julio y agosto. Son los meses donde hay más lluvia y nieve, y ahí el camino se llena de nieve y algunas veces la ruta queda suspendida. Los buses no pueden cruzar y si cruzan lo hacen por otros pasos fronterizos que están más lejos y es una ruta mucho más larga. En los veranos no es así, no hay tanta nieve en las montañas, solo en las cimas más altas. Los días pueden ser soleados, a veces con algunas nubes, lluvias ocasionales, aunque la cordillera suele ser siempre algo fría, especialmente en las noches, con temperaturas cercanas al 0 grado, y en invierno fácilmente hay temperaturas bajo cero. De la ruta, uno de los hitos que más me gusta es la Cuesta de los Caracoles, por el Cerro Caracoles, donde estamos, aunque también la llaman Cuesta Juncal. Es un hito famoso de esta ruta, destacado en muchas publicaciones, con todas las curvas que hay para remontar esta montaña. Es un camino de 29 curvas, aunque no están todas juntas. Hay unas zonas que tienen túneles de cobertizos, y ya hemos pasado algunos, y seguiremos pasando ese tipo de túneles. El tránsito en esta cuesta suele ser complejo, porque es de una pista por lado, y en este camino hay muchos camiones. Pero como hay trabajos, tenemos varias pausas y no hay cruzamientos, porque como hay una sola pista habilitada, vamos todos hacia un solo lado en algunos tramos. En altitudes, la cuesta empieza en una cota cercana a los 2300 metros sobre el nivel del mar y termina cerca de los 2800 metros. Son cerca de 8 kilómetros y 500 metros de desnivel. Este bus tiene chasis Volvo con un motor bien potente. El bus sube sin problemas. Y en el corazón, en lo emocional, es súper gratificante poder hacer estos viajes, ver estos paisajes, compartir estas cosas con ustedes, que sean un pasajero más en estas aventuras, disfrutando de todo esto. Es una bendición bonita, le agradezco a Dios por tantas de estas maravillas. Pasamos por Portillo, que es un centro de esquí, donde está la laguna del Inca, aunque no vemos nieve. La cordillera en estas zonas altas no tiene árboles, la vegetación es muy poca, y eso es porque en los meses de invierno todo esto está cubierto de nieve, de hielo. En los paisajes del sur, en los veranos se nota más, porque los bosques llegan hasta una cierta altura, y para arriba la roca está desnuda, donde empieza a dominar el hielo.
Algo se ve de la hermosa laguna del Inca. Tengo un paseo que hice con mi mamá en invierno para acá. Está en el canal, fue precioso, es un lugar súper lindo. Y ahora pasamos por el antiguo complejo de la aduana chilena. Ahora hay un recinto nuevo, por eso este ya no se usa. El bus tiene paso de aduana integrada, entonces solo hacemos trámites en uno de los países, no en los dos. En este caso el bus va hacia Argentina, entonces haremos los trámites en Argentina. Y de vuelta es al revés. Tú no pasas a la aduana argentina, pero sí pasas a la aduana chilena y haces trámites ahí. Yo soy chileno, entonces solo necesito el carnet de identidad. Lo mismo con los argentinos que necesitan su DNI. Pero ya si son de otros países, es mejor que vean los requisitos de ingreso y documentación de cada país. El camino acá bordea el río Juncalillo, uno de los afluentes del río Concagua que estaba más abajo. Estamos a cerca de 3.000 metros de altitud. Esto es cordillera. Estas son las montañas de los Andes. Estamos cruzando el legendario Paso Los Libertadores. Cada vez quedan menos kilómetros en Chile y es imposible que no me emocione. Las aventuras, la vida, todo me llena de emociones, de colores, de sensaciones. Vemos el túnel del Cristo Redentor, la frontera internacional de Chile y Argentina. La frontera está acá en el túnel, a 3.210 metros de altitud. El camino original del Paso Uspallata, que es por donde cruzaron los caballos, las tropas, los cañones y todo eso, es otro zigzag enorme que cruza estas montañas, un paso más alto. Arriba en el cerro, por ese camino, el camino original, hay un Cristo en la línea de la frontera que está arriba, a 3.854 metros de altitud, 600 metros más arriba aproximadamente. Nunca he ido porque el bus pasa por el túnel, pero debe ser bonito estar ahí. Adiós Chile, nos veremos en unos días más y qué alegría estar de nuevo en Argentina. Bienvenidos a Argentina. He hecho este viaje ya algunas veces, pero es imposible aburrirse. Esta ruta es maravillosa, me encanta. Como anécdota o dato curioso, este viaje es parte de un gran viaje que hice en ese mes de febrero de 2024. Hice Santiago Talcahuano Santiago en los buses suite de MBus, ahora este tramo en Tachuapa. Después llegué a Buenos Aires y Mar del Plata en bus y volví en unos días en bus también desde Buenos Aires a Santiago. Oh, fue loco pero divertido. De solo pensarlo me reía mucho. Son muchos kilómetros, pero también muchos paisajes y experiencias bonitas. Y en Argentina salimos en la zona de las cuevas y justo pasa el río de las cuevas, que algo lo vemos en el camino. En el peaje, porque justo después del túnel está el peaje, justo pillamos uno de los buses de Cata que va desde Mendoza hacia Santiago de Chile probablemente. Saliendo del peaje, a un costado había un bus blanco de Andesmar. Ese hace transporte público, Mendoza, Las Cuevas. En estas zonas cordilleranas de Chile y Argentina, antes había un tren internacional. Hoy las vías están abandonadas, el tren no existe hace tiempo y por eso se ven vestigios de estas vías del tren. La ruta en Las Cuevas tiene montañas a los costados, montañas de 4.000, 5.000 metros y más. El río de las Cuevas después se junta con el río Tupungato y ahí pasa a llamarse río Mendoza. Los paisajes también son diferentes, a pesar de que son las mismas montañas. Los colores cambian, la tierra es más rojiza y se ve un poco más verde. El tiempo en la montaña puede ser cambiante. Yo recuerdo que la primera vez que conocí la cordillera fue en Yerbaloca, cerca de Santiago. Fui con unos compañeros de universidad, hicimos una caminata larga hasta una cascada muy linda y grande, muy grande. Y en la vuelta llegó una nube que se veía pequeña en el horizonte, muy inocente, pero que fue creciendo cuando se acercaba a nosotros. Y cuando estuvo encima de nosotros cayó granizo, lluvia, raudales, una lluvia torrencial. Y son los relámpagos más lindos que he escuchado en toda mi vida, porque retumbaban. Con la acústica de las montañas se sentía muy fuerte, muchos rayos y centellas. Después pasó la nube y otra vez sol.
pues solamente esa nube todo el resto del día estuvo soleado. En Mendoza, en estos meses de verano, a veces hay lluvias de convección. Hace tanto calor que se forman nubes de lluvias y tormentas eléctricas, y varias de esas lluvias llegan hasta las montañas. En la ruta, yo estaba atento al camino para ver si podíamos ver el monte Aconcagua, la montaña más alta de toda esta cordillera y del continente. Y la perseverancia y estar atento rinde sus frutos, porque acá estamos viéndola. Tenemos una vista despejada, privilegiada, sin nubes, del hermoso monte Aconcagua. Qué lindo es ver todo esto. Después de estas vistas, que es donde está el Parque Provincial Aconcagua, las agencias de turismo van para allá, para mirar el monte Aconcagua y caminar cerca de esta montaña. En la ruta nosotros llegamos a la aduana de Horcones, la aduana que tiene Argentina en el paso Los Libertadores. Hay muchos autos, pero nosotros en el bus tenemos el privilegio de hacer el trámite antes. Los buses tienen trámites separados y tenemos prioridad. Chile y Argentina tienen un acuerdo, no se cobra roaming, al menos con un límite de datos en la práctica. Yo puedo usar mi plan de celular e internet de Chile en Argentina. Para eso hay que activar los datos móviles del roaming y reiniciar el teléfono hasta que agarre la señal en Argentina, que fue lo que hice y tuve señal. Hay que bajar todo el equipaje, no puede quedar nada arriba del bus. Adelante de nosotros había un bus CAT internacional haciendo los trámites, después de ellos veníamos nosotros. Ese día en la montaña estaba tibio, muy rico, pero es prudente llevar un abrigo, porque aunque haya sol en la montaña y haya mucho calor en el valle, por la altura puede ser que haga frío, suele hacer frío en la montaña. Los conductores nos fueron guiando y cuando el personal de la aduana les dio instrucciones, nosotros caminamos con ellos hacia el área de migraciones. Yo llevo todo ordenado en una carpeta. Lo que siempre revisan es tu documentación de identidad, cuántos días te vas a quedar y la dirección del lugar donde te vas a quedar. Yo en la carpeta llevo las reservas de los hoteles, los boletos, todo. Para chilenos y argentinos, nuevamente solo piden carnet de identidad y DNI respectivamente. En paralelo, los funcionarios de aduana sacan todos los equipajes de la bodega del bus y los pasan por un escáner. Entonces devuelven la mayoría de las maletas a la bodega, pero hay algunas maletas que necesitan un control adicional y ahí tienes que ir, abrirla y mostrar todo. Esta vez la mía no pasó por eso, la metieron en bodega, yo terminé migraciones y quedé libre para hacer fotos del bus, para variar. Nunca he cruzado en auto, pero me imagino la paciencia que necesita. A lo mejor ustedes en comentarios pueden contar su experiencia. Yo tuve la buena o mala idea de viajar en un feriado largo, hace años, en bus, la primera vez a Mendoza, y me comí 5 horas en la aduana. 5 horas parado acá, y para los autos fue mucho más todavía. Me prometí que no lo volvería a hacer. Después de los trámites, el bus se estacionó afuera. Nos dieron un tiempo para que las personas fueran al baño, cambiaran dinero, compraran algunas cosas para comer, porque hay algunos negocios que están acá en la aduana, puedes comprar almuerzos. Yo como siempre estaba feliz tomando fotos del bus y aproveché de ver el otro bus Cata, que estaba haciendo lo mismo que nosotros. Siempre es entretenido hacer estas rutas internacionales y ver los buses que van pasando, ver todo esto. Es una de mis partes favoritas, el paso por la aduana. Por mientras, veamos la ficha y ya después seguimos con la ruta hacia Mendoza. El bus 4300 de TAS Chopa Internacional es un bus de 2 pisos, Modaza Zeus 3, chasis Volvo B420R, 6x2, inscrito en septiembre de 2014, con 43 asientos salón cama, 31 arriba y 12 abajo. En 2015 estos buses llegaron para Vigo, la filial de transporte industrial de Turbus. Tengo una foto del bus 4300 llevando personas a la mina El Peñón, una mina de oro en Antofagasta. Al momento de viajar y editar el video, la flota actual de TAS Chopa Internacional son 5 buses iguales, que empezaron a trabajar en noviembre de 2022 con esta empresa internacional. Este es el comprobante de venta en turbus.cl.
El boleto me costó 45.000 pesos chilenos, comprado unas 2 semanas antes, con unos $50. Y aquí está el boleto. Puedes presentarlo impreso o en el celular con el código QR. Ambas formas funcionan. Desde el 15 de marzo de 2024, Turbus retomó esta ruta internacional. Entonces tenemos horarios de Tachuapa y de Turbus. Son 3 buses desde o hacia Santiago y un bus desde o hacia Viña del Mar y Valparaíso. Hice esta tabla con todos los horarios Santiago-Mendoza de ese día, 2 de febrero de 2024, con las empresas, tipo de asiento y cantidad, precios. Los valores rondan entre $39 y $55. No cambia mucho, la verdad, por empresa. Estas son fotos mías. Ese soy yo hace muchos años atrás, en 1996, que mi familia me llevaba al terminal Los Héroes a ver buses. Siempre me gustó esto. Y nosotros también viajábamos a Coquimbo en los buses Tachuapa. Por eso yo recuerdo con mucho cariño. Los años mozos de Tachuapa tuvieron rutas internacionales desde Santiago de Chile a Lima en Perú, Mendoza, San Juan, Córdoba en Argentina, Montevideo en Uruguay y también hacían Puerto Montt a Bariloche en el sur. Yo soy escritor. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros como Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Iris, el sonido de las caracolas y Bendita Elegancia. Esta última es una novela de amor en tiempos de micros amarillas. Te va a encantar. En el supermapa, este viaje aparecerá en la ubicación del terminal de Mendoza. El link de este mapa está en la descripción de todos los videos. Seguimos con la ruta. Agradecido de los miembros del canal y también de las personas que han aportado con un super gracias, los lectores de los libros. Es bonito y gratificante sentir el apoyo de la gente con estas aventuras algo locas. Estos paisajes de cordillera me encantan y me conmueven muchísimo. La compra de pasaje también tuvo su historia. Ya vieron que hice un viaje por varias ciudades y el mar de los dos lados, en el Pacífico y el Atlántico, de costa a costa. Es cierto que venía viendo los buses de Tachuapa desde hace rato. Ya les había tomado fotos, me daban ganas de subir, de viajar, que es algo que me pasa mucho. Veo un bus bonito o una ruta interesante y me dan ganas de hacerla. Es una especie de coleccionismo. Colecciono viajes bonitos en transporte público. Podría ser, ¿cierto? Una forma de verlo. A mediados de enero llegué desde el Tabo en un bus de Vertur Belén, que ya está en el canal y pueden ver ese episodio. Era un bus de un piso que tenía asientos salón cama y semicama, una configuración especial y que ya casi no se ve. Esos buses también trabajaron en Tachuapa. Entonces cuando edité el video me tocó ver muchas fotos de los buses Tachuapa. Rebobinando el cassette para los que somos más viejitos, retrocediendo en las memorias, recordaba la historia de varias fotos. Las fotos de los buses yendo a Lima. Habría sido genial hacer ese viaje Santiago-Lima, pero como era caro y muy largo, no lo alcancé a hacer y la empresa ya no lo hace tampoco. Ese día de las fotos fui temprano al terminal para tomarles fotos a esos buses. Vi cómo los cargaban de bultos, la gente subiendo al bus, las despedidas, y miraba con ganas de viajar. Me daban ganas, ahora en el presente, de retroceder en el tiempo, haber comprado un pasaje y viajar y vivir esa experiencia. Pero ya no se podía. Y la vida es así. Cada día tenemos la oportunidad para hacer muchas cosas, para tomar decisiones, para hacer cambios, y el tiempo no se detiene, las cosas pasan, los años pasan, y las oportunidades están y también dejan de estar. En la vida he cometido errores, como muchos, pero creo que es bonito equivocarse tomando decisiones, intentando hacer algo que querías hacer de corazón, siempre que sean errores que ojalá no dañen a otros. Es inevitable que cometamos errores y hagamos daño. Vivimos equivocándonos. Esas cosas que duelen al crecer, me duele mucho más lo que no hice, lo que no dije, lo que no me atreví, que lo que sí hice, sí dije y sí me atreví. En la vida hay que ser atrevido, pero no para la aprobación de los demás, sino que para no arrepentirse después. Para no quedarse pensando, me hubiera gustado hacer esto. No, lo hiciste y ya pasó. Hay que darse la oportunidad de hacer las cosas. Vemos varios árboles y eso significa que estamos llegando a Uspallata. Estamos bajando de las montañas
aunque seguimos en una zona relativamente alta, son 2000 metros sobre el nivel del mar. Estamos a cerca de 85 kilómetros de la frontera y nos quedan cerca de 120 kilómetros hacia Mendoza. Desde acá, desde Uspallata, salieron las tropas de José de San Martín y José Gregorio de las Heras en el cruce que les contaba antes. La columna que cruzó por Los Patos y la del paso Uspallata, ahora llamado Paso Los Libertadores. En el viaje en bus a las cataratas de Iguazú que hice con mi mamá, paramos aquí para almorzar. Ese viaje también fue épico. Está en el canal, lo compartí con episodios día por día. Toda una aventura ir juntos en bus desde Santiago de Chile a Buenos Aires y Foz de Iguazú. El viaje por las montañas tiene estos paisajes impresionantes. He tenido la fortuna, la bendición de hacer varias rutas y compartirlas con ustedes. Temuco Neuquén por el paso Pino Achado, Osorno Bariloche por el paso Cardenal Zamoré, por la ruta patagónica Punta Arenas Ushuaia, por el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, un cruce legendario. Y creo que con el tiempo podré hacer más viajes. Creo que cada ruta tiene su belleza. Retomando lo de las oportunidades, lo de antes, me alegra porque por fin, después de años, me di la oportunidad de hacer este viaje en Tachuapa. Y acá estamos disfrutando de esta ruta legendaria. En este caso son viajes, pero aplica para la vida en general. Creo que la vida hay que vivirla, que suena súper obvio, pero no es tan obvio. Pues no lo aplicamos siempre. Ama, ríe, disfruta, siente, piensa, crea, hace lo que quieras, sé honesto. Si quieres hacer algo, hazlo. Si te va mal, no importa, lo hiciste, creciste, algo aprendiste y la vida sigue. El tiempo no para y tú tampoco tienes tiempo para estar parado. La vida es la que está pasando. Esa es mi forma de verlo. La vida es para disfrutarla. Disfruta a tus amigos, a tu pareja si ya tienes, a tus papás, a tus abuelos, a tus compañeros, los viajes, las ciudades, el trabajo, el descanso, lo nuevo y lo cotidiano, las rutinas, las calles que ves todos los días, la micro que tomas todos los días. Disfruta todo, no por un optimismo irracional o ser positivo todo el tiempo. No se trata de eso, más bien es tener conciencia de que todo es muy pasajero. Ya no tengo a mi perro conmigo. Dormíamos juntos y éramos inseparables, era adorable mi regalón, ya no está conmigo. Tampoco tengo a mi abuelo conmigo, que lo echo de menos y lo amo de aquí al cielo, pero tanto a mi perro como a mi abuelo los disfruté y estuve con ellos todo lo que tenía que estar, les dije todo lo que los quería, los llené de regaloneos. No tengo arrepentimientos y os recuerdo con una sonrisa, entre otras cosas, porque sé que ellos querrían verme sonriendo también, querrían verme feliz. Nadie es eterno, nada es eterno. Coincidimos por momentos, por espacios de tiempo. Hay una metáfora que me gusta, aprovechando que los hermanos argentinos son campeones del mundo, che. La vida es eterna en 5 minutos y la vida también puede ser un partido de fútbol de 90 minutos. Puede ser una final de mundial y tú estás jugando esa final. La vida es jugar esa final. En los partidos pasa de todo, pero ¿vas a dejar de jugar e intentar porque te metieron un gol? ¿Vas a pedirle al entrenador que te saque de la cancha porque diste mal un pase? No, vas a jugar y si te hacen un gol o te equivocas, pues te paras y vas a hacerle un gol a ellos, vas a darle vuelta. Eso es la vida. Yo creo que ningún jugador quiere salir de la cancha y quedar de suplente, y el que está en la banca ve el partido y tiene puras ganas de jugar, de salir a correr, de darlo todo, y ojalá hacer el gol de la victoria en los pocos minutos que tenga en cancha. Para mí la vida hay que vivirla como jugador en la cancha, pero con la actitud del suplente, de ir dispuesto a darlo todo y disfrutar de cada minuto de esta final, y ojalá hacer todos los goles que se puedan hacer. Yo al menos, y les consta, vivo mi vida así, intensa, viajada, buscando a Dios, a Jesús, orando y aprovechando todo lo que puedo, disfrutando todo lo que puedo. Como bien dice el libro de Eclesiastés en la Biblia, hay tiempo para todo. Ese es uno de mis libros favoritos, por cierto.
De los paisajes cordilleranos pasamos a las viñas y a zonas urbanas cercanas a Mendoza. Nos queda poco de viaje. Ya con varias horas de viaje bajé al baño del bus. Esto es el lavamanos con las llaves de agua y jabón, la ventana polarizada, hay papel, el baño está en el primer piso, hay inodoro químico y urinario para hombres, basurero y el seguro. Estamos ya en Mendoza, capital de la provincia, una conurbación que he tenido la fortuna de recorrer, de conocer en otras ocasiones anteriores. En el canal hay videos del metro tranvía, de los buses eléctricos de la línea 110, de algunos viajes en colectivo, bondis, el bus urbano, el bus 252, con una anécdota muy divertida que no les voy a spoilear. Los buses que he podido ver y grabar en el terminal de buses, que acá en Argentina se dice terminal de ómnibus. En fin, he disfrutado mucho de Mendoza las veces que he venido. El bus usa las autopistas y después llega directo al terminal de ómnibus del Sol de Mendoza, que es un recinto curioso porque es súper grande. Los terminales de buses en Argentina son enormes, mucho más grandes que en Chile, o será que en Chile son muy chiquititos, muy compactos. Y este terminal está en remodelación, pero por partes, y ha sido un proceso de varios años, y las zonas renovadas están quedando buenísimas. Al medio hay una zona grande para estacionar y guardar buses, y siempre hay una gran variedad de ellos. Nosotros quedamos en el andén 36, o plataforma 36, porque ya les dicen plataformas. Al lado estaba el bus Andesmar que nos pasó, venía de Santiago, pero tenía plotter, esa publicidad. Los pasajeros del panorámico no pudieron ver nada del paisaje. ¡Qué triste! En el bus estábamos fresquitos, el aire acondicionado era agradable. Afuera del bus, ese día en Mendoza, había ola de calor y esa tarde hacía muchísimo calor, un calor con humedad. Fui uno de los últimos pasajeros que recibió la maleta. Le hice fotos al bus, a los andenes, me quedé a ver el bus cuando se fue y me quedan algunas cosas por mostrar antes de terminar el episodio. Ha sido un viaje muy lindo, con paisajes preciosos y reflexiones que espero que estén tocando su corazón. Ya dentro del terminal, en el edificio, estaba fresco de nuevo, porque es un espacio climatizado, con aire acondicionado. Hay puertas de andén y solamente pueden entrar las personas con boleto, las personas que viajan. Las boleterías del terminal están en el segundo piso. Ahí está Tachuapa y Turbus, todas las boleterías están ahí. Y desde el pasillo de las boleterías también hay vistas de los buses en los andenes o plataformas. Ahora ya estaba en el hotel, listo para descansar y preparar el viaje de mañana, el viaje a Buenos Aires. Como anécdota bonita, fue tanto el calor, unos 40 grados Celsius, que en la tarde, de la nada, nos tocó una tormenta convectiva. Y yo disfruté mucho de la lluvia copiosa y del sonido de los relámpagos. ¡Oh, qué bacán! Un buen broche de oro para terminar el viaje. Con esto me despido. Que Dios los bendiga, gracias por la sintonía y nos veremos en más aventuras. ¡Chau!